Muy buenos días. Les saludo con mucho entusiasmo y con mucho afecto desde la Escuela Normal de Cuautitlán Izcalli, una de las 36 instituciones formadoras de docentes del Estado de México. Quiero primero que nada agradecer esta oportunidad que me dan de poder establecer una comunicación a través de estos medios digitales que resultan muy interesantes y que me han hecho sufrir mucho durante estos días para estar aprendiendo a través de ensayo y error, pero que me han podido mantener en contacto con mis estudiantes. Agradecerle al maestro Edgar, a la maestra Mari Carmen, al maestro Marco Antonio, estos elementos que están diseñados para que las normales sigamos comunicadas, sigamos interactuando a través de estas vías digitales. Y por qué no hacer del normalismo, que hoy celebra 138 años, un motivo de fiesta, de alegría, de entusiasmo en las comunidades académicas, en los alumnos, en los docentes, en los directivos, porque finalmente esta expresión de todos somos normalistas, orgullosamente mexiquenses, pues llegan a tener un significado siempre muy profundo para algunos o para la mayoría de los profesores. En mi caso, yo me entusiasmo mucho cuando hablo de las escuelas normales. Siempre me emociona hablar de ellas porque finalmente los 40 años de servicio que llevo en el sistema educativo estatal los he desarrollado en su mayoría en estas instituciones. Por eso, para hablar de estas escuelas normales he dividido esta plática, esta conferencia que tiene como título el hecho de los retos que enfrenta la educación normal en este contexto de la nueva escuela mexicana, poder hacer algunas reflexiones, compartirlas con ustedes en tonos siempre amigables, atentos, respetuosos, que en este momento no nos dan quizá motivos para el debate, para la discusión, para la polémica, pero que sí nos permiten hacer un ejercicio a todos de retroalimentación. Mi nombre es Sergio Gutiérrez Hernández y les decía que laboro en la Escuela Normal de Cuautitlán Izcalli. Este espacio donde estoy es la casa de ustedes, la casa que habitamos con mi familia, una familia que además se compone de profesores, ¿no? Y de ingenieros y de estudiantes. Y bueno, aquí estamos para poder compartir con ustedes estos elementos reflexivos. La nueva escuela mexicana, hace poco en la Escuela Normal de Tenancingo, yo comentaba que el concepto siempre de lo nuevo pareciera que emerge como por generación espontánea, como que ahora sí hay algo que va a hacer que todo esto cambie, que sea diferente. Y quizá recuerdo mucho aquí a Eduardo Galeano que decía que no hay peor situación que no reconocer que la historia es como el gran profeta con la cara hacia la espalda. Y creo que no se trata de ser proféticos, se trata de reconocer que el normalismo tiene una historia verdaderamente extraordinaria. Yo no voy a hablar de todo lo extraordinario que es la historia. De hecho, cada vez que hay elementos de aniversario, siempre hay esta situación de hablar de todo el pasado de la educación normal. Yo voy a hablar más de estos años recientes y no tan recientes que tienen que ver con la trayectoria también personal. Y lo voy a hacer porque yo aprendí a ser docente en las escuelas normales, no solamente durante la formación inicial. Creo que nunca he dejado de aprender. Hace un año, junto con la maestra Norma Alejandra Benzalcázar, compartí una experiencia de trabajo como asesor de séptimo y octavo semestre que me planteó muchos retos, que fue un gran esfuerzo, pero que nos hizo reconocer que necesitamos estar aprendiendo todos los días, que los alumnos que hoy están en las aulas de las escuelas normales han cambiado mucho, que no son los alumnos que nos imaginamos, pero que siguen requiriendo mucho de nuestro apoyo. Y que son alumnos que estudian la nueva escuela mexicana, el nuevo modelo educativo, y en el caso concreto de séptimo y octavo semestre elaboran un documento escrito.
ayudar a los alumnos a escribir, ayudarlos a descubrir con inteligencia sus propias capacidades, su pensamiento, es un gran reto para nosotros. Y también me quiero confesar en esta condición de años recientes que me encanta la historia, me gusta mucho, y por eso les comparto esta imagen. Una imagen en la que me lleva a ver a los niños y a las niñas del pasado y entender que el reto no solamente es comprender cómo se logró esta escuela, a partir de qué esfuerzos, a partir de grandes historias de miles de maestros y maestras que han hecho posible lo que hoy es la educación en México. Y la historia no es que interpele lo nuevo, la historia solamente recuerda que necesitamos primero entender qué es la escuela. Y la escuela, en una cuestión básica, sencilla, es el director, los maestros, los padres de familia, pero una idea de este texto de Infancia en la Memoria me dice que la escuela es mucho más que el lugar en donde se lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Que en las aulas aprendemos a socializar, hacemos amigos y nos inventamos enemigos, jugamos y nos divertimos antes, dicen los niños, de convertirnos en adultos. La infancia de este país es una infancia que transita por muchos procesos. Para muchos niños, la escuela en México es el único espacio afectivo y de desarrollo que tienen. Y no exagero, no creo exagerar. Pero me gusta mucho que ahí se socialice, que ahí hagamos amigos. Y me identifico mucho con este concepto porque voy a platicar de los años recientes de la educación normal a partir de los amigos que he hecho en las diferentes instituciones en donde he tenido oportunidad de trabajar. Y yo inicié mi trabajo en la Escuela Normal de Cuautitlán Izcalli en el año de 1982. Trabajé como profesor horas clase en curso intensivo y aprendí muchísimo de mis compañeros de trabajo y de los maestros en servicio. La verdad es que ellos me formaron. Yo egresé, sí, con ciertos elementos teóricos, pero la práctica siempre se empeñó en darme todo un conjunto de lecciones, a veces adversas, a veces de desencuentro, que me permitieron tratar de mejorar la práctica que yo hacía. En 1984-85, junto con esta gran reforma que hay para la educación normal, que eleva a rango de licenciatura, ¿sí?, los estudios, se conforma un equipo de trabajo muy interesante en el Estado de México y en el que me incorpora un gran maestro, el maestro Carlos Campuzano Millán, y nos incorpora para que elaboremos planes, programas de estudio. Sé que esa reforma, de manera crítica, ha sido llamada como la reforma de la fotocopia porque no había libros. No teníamos las bibliotecas que hoy hay en las escuelas normales. Entonces, los pocos libros que había se fotocopiaban para hacer antologías para las 36 escuelas normales del Estado de México. Y aún con ello, sí, creo que se lograron muchos avances, entre ellos que en 1989 egresara la primera generación de licenciatura. Para ese año, sí, 1989, yo tenía ya la suerte de estar en la Escuela Normal de Ecatepec. Previo a ella, durante el año 84-85 estuve en la Escuela Normal de Chalco también. En el 86-87 estuve en Atizapán de Zaragoza, otra gran institución. Y por cierto, un poco desordenado, pero quiero comentar que en Chalco hay una expresión que me fascina. El maestro es al niño. Extraordinaria frase que conlleva la filosofía de la escuela normal. Y en Atizapán de Zaragoza estuve como subdirector académico, ahí conocí a la maestra Gisela, con la cual desarrollamos toda una experiencia en prácticas.
Hoy la maestra aquí es directora de la Escuela Normal de Tlalnepantla, ¿sí? Y en el 89 llegué a la Escuela Normal de Ecatepec. Tuve la dicha de conocer al maestro Roberto Ruiz Llanos, un gran educador, que en ese momento hablaba de la educación dialógica y su proyecto de unidad pedagógica. Y yo creo que por eso, al hablar de la historia, es para mí recordar un proceso de autoconocimiento humano. Y eso es la historia en la nueva escuela mexicana. Conocerse a sí mismo, dice, significa conocer lo que se puede hacer. Pero la única pista para saber lo que se puede hacer, lo que puede hacer el hombre, es averiguar lo que ha hecho. El valor de la historia, por consiguiente, consiste en que nos enseña lo que el hombre ha hecho y en ese sentido, lo que es el hombre. Y yo me he hecho profesor de escuela normal. Como me gusta mucho socializar, en 1991 llegué a la Escuela Normal de Valle de Bravo, que hoy, por cierto, dirige la maestra, la doctora Ireri Báez Chávez. Ireri era estudiante de cuarto año de licenciatura y le invité a ser docente de curso intensivo. Repliqué la historia de mi gran director, Manuel Pereira Mejía, director de la Escuela Normal de Cuautitlán Izcalli, que fue quien me abrió la oportunidad de trabajar como docente. Sé que es injusto no mencionar los nombres de todas las personas que hacen posible un trayecto, pero también sé que es injusto no mencionar algunos. Pido una disculpa porque no estén todos, pero de verdad para mí han sido muy significativos. Valle de Bravo me enseñó algo muy bonito. Alguna ocasión que estábamos hablando de la escuela mexicana, de la escuela pública, fui interrumpido por un estudiante que me dijo, a ver, ya concretamente, yo quisiera un ejemplo claro de lo que es la escuela pública mexicana. Ya no quiero tantas definiciones, dígame de manera muy concreta, pero en un ejemplo. Los chicos son muy demandantes de esto, por cierto. Y Valle de Bravo me ayudó a resolver el problema. En Valle de Bravo fui testigo de una tradición extraordinaria, en donde al momento en que un alumno se va a titular, más bien se presenta su examen profesional, él se coloca al centro y a un lado se coloca su mamá y del otro lado se coloca el papá y ambos acompañan el juramento, la toma de protesta, la bienvenida a la carrera profesional que ellos han elegido y de la que se sienten muy orgullosos. Esa tarde, en ese examen, llegó tarde el padre, un padre campesino que cultivaba papa, con los zapatos llenos de tierra y los ojos rojos de tanto laborar. Llegó 20 minutos tarde, ya se imaginarán ustedes al alumno cómo estaba, todo nervioso, inquieto, pero llegó, se plantó ahí, se quitó el sombrero, lo puso como muchos mexicanos, como muchos pobladores colocan su sombrero en el pecho como señal de respeto y agachan la cabeza. Y escuchó la protesta de su hijo. A mí me conmovió. Pude ver lo que era la escuela pública en México. Pude ver cómo la escuela realmente ayuda a un desarrollo, a un crecimiento de carácter no solamente social o económico, humano, profundamente humano. Y un padre agradecido y vi a un alumno orgulloso con su familia. Valle Bravo me enseñó eso. Y así llegué en el año 93 a Zumpango, una gran institución, con un grupo de amigos extraordinarios. Zumpango me enseñó cómo poder conciliar un equipo muy joven con un equipo ya muy experimentado. Y creo que hicimos grandes cosas en Zumpango. Yo recuerdo mucho a Víctor Ambrosio Espinosa, a Jaime, a Rubén, compañeros extraordinarios, que eran gente muy joven y maestros ya muy experimentados, como Clarita Monroy, Alicia Martínez Rivero, María Amada Méndez Díaz y otros grandes profesores.
una reconciliación entre la parte de la tradición de estos profesores y la parte de la modernidad que representaba este grupo de nuestros jóvenes, que nos hizo hacer amigos y socializar y recordar hoy con mucha alegría a estos grandes maestros. En el 98 llegué a la Normal de Cuautitlán Izcalli como director. Ahí hicimos un equipo muy bonito de trabajo con Miguel Ángel Nájera Ruiz, con Enedelia Zavala y con grandes maestros que habían sido algunos de mis profesores, a los que quiero mucho, a los que les reconozco y les admiro, y siempre les llevo una profunda gratitud. Y es la historia, estos acercamientos humanos, esta manera de relatarlo, de narrarla, como nosotros aprendemos los significados de ser profesor, de ser docente. En 2003 a 2005 estuve comisionado en una coordinación académica y en el 2006 llegué a la Normal de Educación Especial. Ahí realmente llegué a una institución que no tenía más de 40 estudiantes y que 4 años después ya empezaba a tener una matrícula más amplia. Fueron momentos y eran momentos muy difíciles para las escuelas normales. Fue un año, el 2006, en el que incluso la mitad de las instituciones abrió convocatoria y la otra mitad no, porque ya se entendía en aquellos años que había una sobrepoblación de docentes y que ya no había fuentes de trabajo para todos. Sin embargo, la Escuela Normal de Educación Especial siguió y hoy se acentúa como una de las grandes instituciones también, otra de las grandes normales del Estado de México. Y regresé a Cuautitlán Izcalli en 2010-2014 para finalmente después ir a trabajar con maestros de educación básica en una subdirección regional y posteriormente regresar a Cuautitlán Izcalli, pero ahora en una función diferente. Ahora adscrito a esta área de investigación, en donde nos tocan estos movimientos, nos toca toda esta serie de cambios. Yo había dejado estos planes de estudio extraordinarios que a mí me lo parecen de 1996, 1997, 1998, 1999, en donde se habló de las escuelas normales como parte importante del sistema educativo nacional. Se les fortaleció el proyecto del maestro Lac Fuentes Molinar y de ese programa de transformación y fortalecimiento académico les dio un gran impulso a las instituciones formadoras de docentes. Aún con todo y ello, en el 2017 regresamos todavía con estas situaciones de matrícula un tanto baja, cosa que han crecido muchísimo durante los 2 últimos ciclos escolares. Pero es aquí en donde yo quiero detenerme. ¿Dónde encuentro el sentido de ser docente? Cuando retorno nuevamente a la práctica de trabajar directamente con estudiantes en cursos, ¿sí?, concretos, ¿sí? Y ahí retomo los elementos de la nueva escuela mexicana, lo que nos está pidiendo de los docentes. No voy a hacer mucho hincapié en esto porque nos piden docentes que pareciera que todos entendemos, actualizados, atentos a la diversidad, que hoy se trabaja mucho con estos elementos, pero donde sí quisiera yo enfocar un poco la atención es en esta parte, que me gusta mucho, el docente como una garantía de los aprendizajes. Es decir, nuestro trabajo tiene que ser una garantía de que los alumnos realmente están aprendiendo. Y un aprendizaje que no solamente tiene que ver con los contenidos, sino con estos procesos de hacer amigos, de inventarse enemigos, de socialización. Es decir, aprendemos a socializarnos y nosotros tenemos que ser esa garantía. Por eso le doy tanta importancia a los ambientes de trabajo. Y el docente que se presenta en esta nueva escuela mexicana como un educador que representa un proyecto educativo, está conectado con el medio social y cultural de su escuela, pero hago hincapié en este elemento, que es un orientador y agente de la transición del alumnado a la vida profesional. Y este para mí sí es un reto muy fuerte en las escuelas normales. ¿Cómo logramos incorporar al alumnado a la vida profesional? Y de ahí viene la parte que yo quiero compartir con ustedes directamente, ¿sí? Esta parte de
la evolución de la vida profesional de los docentes de Huberman, que implica aprender a hacerlo. Trato estos elementos, fíjense bien, como etapas de la vida profesional de los docentes. Y dice Huberman que los primeros 5 años son de descubrimiento y supervivencia y de un choque con la realidad. Nuestros primeros 5 años de servicio. Es un promedio, por supuesto, y creo que es así. Pero también muchas veces cuando cambiamos, cuando dejamos de ser profesor horas clase y asumimos una tarea directiva, cuando nos convertimos en directores, también empezamos con estos elementos de descubrimiento y supervivencia. Es este choque con la realidad. Es vincular la parte teórica que nos han dicho con la forma en cómo se presentan los hechos, los acontecimientos en la vida diaria, en la vida cotidiana. Y eso es muy complicado, al menos para mí. Pero sobrevivimos y sí se experimenta algo de sobrevivencia, ¿eh? Los primeros años de servicio son fundamentales. Incluso pensamos si le vamos o no a continuar con este proyecto de carrera, con este proyecto de vida, con esta posibilidad de seguir siendo maestros. Y dice Huberman y otros autores que de los 6 a los 11 años empezamos a tener un poco de estabilización, y que eso nos lleva a una etapa muy bonita de experimentación o diversificación. Y esta experimentación o diversificación sucede mucho en los docentes. Ya sea que innovemos en el aula de clases, ya sea que tengamos una nueva función, ya sea que antes desarrollábamos solamente una función frente a grupo y ahora somos personal de tiempo completo, o ahora hacemos o realizamos investigación. Es decir, diversificamos nuestras actividades, como también los docentes en educación básica. Hay quien trabaja en preescolar y ahora puede trabajar en secundaria, o hay quien trabaja en preescolar y trabaja con una plaza de orientador. Es decir, diversificamos nuestras actividades, experimentamos. Es una etapa muy creativa de parte de los docentes, ¿sí? Y lo que hacemos aquí es buscar una identidad que nos dé estabilidad, que nos provoque una situación de serenidad y algo que me llamó mucho la atención, un distanciamiento afectivo con los alumnos. Aquí sí me puse a revisar por qué ese distanciamiento afectivo, pero no es el hecho de ignorar a los estudiantes, es el hecho de no confundir que queremos a los estudiantes, pero que no están aprendiendo nada. Y elimina la sobreprotección, elimina el hecho de que nosotros les queremos resolver todo a los alumnos, a veces incluso llevándoles las propias copias del material, consiguiendo el libro que tienen que leer, y les quitamos esta ansia de buscar, estas ganas de poder buscar y seleccionar información por ellos mismos. Entonces, este distanciamiento afectivo no tiene que ver con una ruptura y con un camino hacia la violencia, la indiferencia de parte de los docentes. No, tiene que ver con el hecho de tener muy claro que el propósito central de nuestros alumnos es ir a aprender, ir a prepararse, ir a tener dominio de sus habilidades, a desarrollar sus competencias, y que ello no implica el hecho de que los alumnos estén y muy identificados con nosotros, nos acepten, nos quieran, pero que no aprendan. Y este mismo autor plantea ya que después de los 25 años de servicio, los profesores empezamos esta etapa que algunos prolongamos mucho, prepararnos para la jubilación. Positivamente vemos a la jubilación como un proceso importante, nos vamos a retirar, nos vamos a dedicar a situaciones ya que tienen que ver con nuestra vida personal, o a seguir laborando en esta parte de la docencia si nos gustó. Hay quien lo vive mucho a la defensiva, hay quien de manera inconsciente dice, bueno, ya no lo puedo hacer porque voy a jubilar, es que yo ya estoy casi por jubilarme, es que ya, pero es una manera de defender una trayectoria que quizá no ha sido revisada y que por lo tanto no puede tener un proceso de autoconocimiento. Y hay también quienes se van, se jubilan o se están preparando en el ámbito del desencanto. Siempre experimentamos, sentimos que el sistema, la institución nos queda de ver, nos debe. No nos debe, los alumnos no nos deben.
Nuestro trabajo es mucho más trascendental que reducirlo a una cuestión de deuda por parte de los alumnos o de deuda por parte de las instituciones. Nuestro trabajo es mucho más complejo, es mucho más relevante. Y por eso, cuando nosotros hablamos de estos elementos, sí me gustaría hablar de los significados de ser docentes, pero recuperado de los diálogos que he podido registrar de parte de los estudiantes, quienes les decía yo en esta experiencia de séptimo y octavo semestre, a partir de diferentes diálogos y entrevistas con ellos, pude retomar estos elementos como pequeñas categorías que nos ayudan a entender esto de ser docente en la nueva escuela mexicana. Y por eso los vinculé. Una que me encanta es que los alumnos quieren ser comprendidos. O sea, comprender a los alumnos. Los propios maestros en servicio dicen, es que es mucha responsabilidad ser docente. Hay que tener mucho tacto. He entrecomillado estos elementos porque son expresiones de los profesores, que yo estoy trabajando ahora en otro proceso y que los estoy compartiendo en este momento con ustedes, ¿no? Los alumnos nos dicen que los docentes son como mediadores y que les gusta que eviten enfrentamientos y les gusta que participemos mediando el conflicto, ¿sí? Que muchas veces tienen ellos como estudiantes en su proceso de formación. Y también nos dice que generemos un ambiente sano de aprendizaje, y no pensar el aprendizaje, no sobrecargar, no descuidar el talento de los chicos, sus capacidades. Este distanciamiento afectivo no tiene que confundirse y por eso ya no les hablo o me enojo con ellos. No, el trabajo docente nos altera y nos altera mucho. Y por supuesto que entiendo que hay días en los que uno sale realmente del salón de clases pensando seriamente en qué fue lo que ocurrió allá adentro. Pero generar un ambiente sano de aprendizaje es fundamental y lo plantea la nueva escuela mexicana, ¿eh? Lo plantea en esos elementos, pero yo no quiero repetir lo que ya está escrito en la nueva escuela mexicana. Quiero solamente señalar lo que me parece que es muy importante, ¿sí? Y tratar a partir de la experiencia que va uno recopilando como profesor. Ser justo. Y los alumnos te dicen que traten y nos traten a todos por igual. Que eviten hacer comparaciones entre un alumno, otro alumno, un grupo, otro grupo, una licenciatura, otra licenciatura, un programa, otro programa, por favor, una escuela, otra escuela, la práctica de un profesor con la práctica de otro. Los alumnos perciben esto, me gusta mucho cómo lo dicen, ellos aprecian mucho el sentido de justicia en nuestro comportamiento, en nuestro trabajo. Y algo fundamental que tiene que ver con estos elementos de carácter socioemocional es respetar el trabajo del alumno. Y de momento, nosotros nos volvemos muy exigentes en la cuestión del trabajo. Y les ponemos una serie de rúbricas y categorías que tienen que cumplir ante ambientes realmente que generan que los estudiantes entreguen trabajos muy desmotivados, ¿eh? Las tareas no les motivan mucho. Entonces uno tiene que trabajar aquí mucho esta parte del desarrollo socioemocional, la parte de tutoría, la parte de asesoría, motivar a los chicos, pero mostrarles respeto a los estudiantes. Mostrarles respeto. Y por mostrarles respeto quiere decir ser justo y tratarlos por igual. Porque ello me lleva a conocer qué le está ocurriendo. Hay quienes no dialogamos mucho con los chicos. Y no damos muestras de respeto. Miren, cuando nosotros le decimos a alguien en su práctica, esto que estás haciendo no está bien y lo tienes que hacer de esta manera, no creo que sea una muestra de respeto. Cuando les regresamos un trabajo escrito sin ningún tipo de comentario y decimos que nos da flojera leerlo porque está muy mal hecho, no creo que les estemos mostrando respeto. Y yo hablo de estos significados de ser docente en el contexto de la nueva escuela mexicana, con los principios pedagógicos de la nueva escuela mexicana, ¿sí? Que vienen desde el 2011 en 12, que en el nuevo modelo educativo se convierten en 14, pero que se retoman por parte de la escuela normal para varios elementos que están aquí implícitos, como reconocer que se aprende a través del error.
Y pareciera que en las escuelas normales nos encanta la perfección. Nos gusta mucho ser perfeccionistas y evitar las equivocaciones. Yo creo que de los errores se aprende mucho. Pero algo que es fundamental y que no quiero dejar pasar, sobre todo el día de hoy, que es un aniversario del normalismo, es que los profesores tenemos mucho que hacer con los estudiantes, sobre todo porque me estoy encontrando que estas generaciones se desmotivan muy rápido. Le decía yo entrecomillado a mis compañeros de un equipo de trabajo que hoy coordinamos, y más bien soy coordinado por ellos, que se nos caen muy rápido, entrecomillado, se nos caen. Si uno les dice, es que mira, no es así, entonces ya no encuentran los chicos qué hacer. Y me preocupa por lo siguiente, porque imagínense egresados desmotivados que al ingresar al servicio tengan este periodo de descubrimiento y supervivencia y este choque con la realidad de una manera terrible. Hay mucho que hacer, hay mucho que desarrollar. La formación, y este es uno de los grandes retos de las escuelas normales, la formación es inicial en la escuela normal, pero tiene que ser continua a lo largo de toda la trayectoria profesional. Estamos hablando de los profesores que se van a dedicar 35 años de su vida al ejercicio docente. Estamos hablando de los profesores que al egresar, por ejemplo, en 2020, este año, ¿sí? Durante 35 años sumados, llegaríamos a 2055. Y algo que uno de mis hijos me mostró preocupación y una pregunta muy interesante fue, ¿qué van a hacer ustedes para preparar a los maestros que van a estar con los niños los siguientes 35 años de su ejercicio profesional? No me estés hablando de los niños de ahorita, de los del futuro, ¿sí? Y yo no me imagino en 2055, cuando uno de nuestros egresados culmine su etapa profesional, imagínenselo desencantado, a la defensiva, ¿sí? Quejándose amargamente de lo que ya no es, de que ahora va a haber seguramente para esos años otra nueva escuela mexicana. Y como no hicimos del ejercicio profesional un ejercicio de autoconocimiento, corremos el riesgo de no reconocer no solamente lo que hemos hecho, sino lo que somos capaces de hacer. El reto para las escuelas normales, uno de ellos es la formación continua. 2, es empezar a descubrir qué hicieron los grandes maestros, cómo llegaron, cómo experimentaron para elaborar grandes propuestas que le han dado brillo a la educación de este país, para que nosotros en la formación inicial también planteemos hipótesis de todo lo que se puede hacer con los maestros, de todo lo que los nuevos maestros requieren para no tener nada más un proceso de adaptación y de entender a la nueva escuela mexicana como un conjunto de exigencias que nuestros alumnos no tienen. Conozcamos a nuestros alumnos, trabajemos con ellos, motivémoslos, ¿sí? Hagamos un trabajo de acompañamiento serio y sobre todo ayudémoslos a sostenerse emocionalmente y a creer en sus propias capacidades. No los requerimos, o no se requiere esto para que nos identifiquen como grandes maestros de la normal, sino porque el reto más fuerte lo tienen en seguir aprendiendo a ser docente durante toda su vida profesional, que pueden ser estas etapas de Huberman o pueden ser otras, pero que finalmente es uno de los grandes retos que hoy enfrenta la escuela normal. Muchísimas gracias por su atención.